sé cómo recuerdas tú a tu madre, pero yo la recuerdo gratamente. Espero que tú también la recuerdes así, a la tuya. Evidentemente muchos de vosotros no conocisteis a mi madre. Lo cierto es que una habilidad que tenía mi madre es que podía preparar comida en cualquier momento, aun cuando la casa se llenara de gente inesperadamente. ¡Uy! Eso era un reguilete para poder hacer algo rápido, pero rápido. Y si no tenía nada ni tal, empezaba a sacar latas de mejillones, de atún, de no sé qué, de esto, del otro, de berberecho, hacía ensaladas sobre la marcha. Me acuerdo que en alguna ocasión cuando la visitábamos en Canarias, llegábamos a lo mejor tarde porque habíamos dado un paseo y llegábamos tarde. Y recuerdo que ella le preguntaba a mis hijos, ¿cenasteis? Y entonces mis hijos decían, sí, nos comimos una hamburguesa, la abuela. Pero venga, que yo te hago unas papitas fritas y un huevo frito. Entonces mi mujer siempre dice a mi madre, suegra, no se preocupe, ya, no se preocupe, que ellos ya cenaron, ya están. Entonces mi madre miraba para mis hijos, les picaba el ojo así y tal, y les decía, un huevito frito, una papita frita. Mi madre estaba ya enferma en los últimos tiempos, cada vez peor, pero ella se levantaba y decía, enciende el fuego rápido. En lo que tú ibas a encender el fuego, ya tenía las papas peladas. Ella era más rápida que uno poniendo el fuego a encender. De ahí hoy la predicación, porque pensando en lo que vamos a meditar hoy, me acordaba de mi madre, porque era, venga, esto es rápido. Esto se hace rápido, pero ¿cómo vamos a hacer esto rápido? Oye, y se sentaban los niños y comían sus papas fritas con huevo frito. Qué rico, ¿eh? Papas fritas con huevo frito debería ser la comida nacional. Paella, ni callo, ni butifarqueta. Papas fritas, huevo frito. Eso es, y pan, que no falte más. Lo cierto es que también conozco algunos hermanos de Argentina que son rápidos para esto de encender un fuego. Hacerme una barbacoa. Venga, antes de que te decidas ir a comprar la carne, ya el fuego está preparado. Porque cuando hay que dar de comer hay gente que rápida, que enseguida se pone. El texto que vamos a ver hoy, el que vamos a meditar hoy, nos muestra que prácticamente a Jesús diciéndole, enciendan el fuego, que voy a poner el pan a amasar. Enciendan el fuego, que voy a poner los pescados a que se hagan. Hoy vamos a hablar de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que está en Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. Búscalo en tu Biblia, por favor, y vamos a leerlo juntos. Si no tienes Biblia, estamos dispuestos a regalarte una. Solamente tienes que pedirla al terminar, ¿vale? Si necesitas una Biblia, la pides al terminar, que el hermano Josep te la dará, ¿vale? Hay Biblias para regalar, no tienes que pagar nada por una Biblia, ¿vale? No tienes que pagar nada por una Biblia. La Biblia, la palabra de Dios dice, recibisteis gratis, dad gratis. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Y lo que tenemos, que es la palabra, eso lo podemos regalar. Si no te gusta cargar papel, la puedes descargar en tu iPhone, en tu móvil, en tu tablet. Vas a una aplicación que se llama Holy Bible, ¿verdad? Santa Biblia, te la descargas y ahí puedes leer la Biblia también. La palabra de Dios hoy está al alcance de todos. No sé si lo sabes, pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido en toda la redondez de la tierra y es el libro más traducido, ¿verdad?, a cualquier idioma que te puedas imaginar. Y cada día se intenta llegar a más lenguas, a más idiomas, a más lugares donde se pueda llegar con la palabra del Señor. La Biblia, en nuestro contexto, la tenemos en nuestro país, en España, la tenemos traducida al castellano, por supuesto, también al catalán, al euskera. También está traducida al asturiano o a un habla de ellos llamado el Padre, ¿vale? Entonces, qué interesante. Tenemos la Biblia al alcance de todos. Y aquí, que hay personas de múltiples lenguas o que vienen de otros contextos, por supuesto la hay en otras lenguas escritas. O sea que, porque no sea porque no tienes la Biblia, por favor. Que no sea porque dices tú no puedo acceder a ella. Te lo podemos facilitar. Si no sabes descargarte la aplicación, si no sabes qué aplicación es, pregunta a cualquiera de nosotros. ¿Dónde está Fabio? Estamos vale. Entonces, pregunta, Fabio te puede ayudar, yo te puedo ayudar, mi esposa te puede ayudar. Los jóvenes son hábiles para ello. Vamos a leer el texto bíblico, que dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos les vieron ir y les reconocieron, y corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. El texto más largo es hasta el capítulo 44, pero permitidme que me pare aquí en estos versículos un momento. Gracias. Vamos a poner la relativa más cerca, porque así no me estoy. Hay una ventaja grande en ver los textos bíblicos de la manera que nosotros lo estamos viendo. Es decir, cuando estudias los textos bíblicos de manera correlativa, puedes encontrar una serie de contrastes, similitudes o aprendizajes que tienen que ver de un texto con otro. De hecho, cuando uno prepara una predicación, cuando uno prepara un sermón, un estudio bíblico, no solamente debe estudiar el pasaje que está justamente delante de sus ojos y del cual quiere exponer. Lo que nos dicen siempre cuando vamos a aprender a predicar, lo que nos dicen siempre es que siempre se tiene que tener como mínimo el contexto del pasaje anterior y el pasaje posterior. Los versículos antes y los versículos posteriores. Por lo menos saber de qué va, tener la idea, por lo menos conocer. Y la ventaja que nosotros tenemos al meditar estos capítulos del Evangelio de Marcos y hacerlo de manera correlativa es que le podemos sacar sustancia a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos conociendo. Hay una conexión en todo este capítulo 6, hay una conexión de hechos y de situaciones que van pasando y que es importante que las tengamos en cuenta. Y parece que no son distantes uno de otro, aunque tal vez hayan pasado unos momentos, tal vez incluso días, pero sí que hay conexión en todo lo que está sucediendo. Marcos lo relata muy bien, y no solamente eso, sino que hay un hilo conductor que nos ayuda a comprender. Cuando empezamos el capítulo 6, pudimos encontrar que Jesús fue a su tierra, a Nazaret, donde él había nacido. Y allí fue rechazado. ¿Os acordáis que vimos esto? Después va a otras regiones, porque no siendo aceptado en su lugar, va a otros lugares a predicar la palabra, a enseñar el reino de los cielos. Pero hay tantos lugares a los que ir y hay tantas cosas que hacer que lo que hace Jesús es enviar a sus 12 discípulos para que vayan anunciando el Evangelio allí donde quiera que vayan. Y os acordáis que les dio instrucciones y que las instrucciones que les dio tenían que ver con que no llevaran bolso, que no llevaran nada para el camino, que allí donde fuera se hospedaran. Bueno, el caso es que ellos fueron. En medio de eso, Jesús cuenta lo que le sucede a Juan el Bautista, sobre todo por el hecho de que, Marcos cuenta lo que le sucede a Juan el Bautista, sobre todo en el hecho de que Herodes había escuchado, el rey de aquella región, el gobernador de aquella región, había escuchado de la persona de Jesús, quién era Jesús. Pero si el rey cuenta, inmediatamente que termina ese relato, ese contenido, Marcos vuelve otra vez al hilo conductor, yo creo que sin dejarlo, e inmediatamente los discípulos regresan y va con ellos y le dice: vámonos a un lugar. Y es interesante aquí en el versículo el anterior, el 32. No el 32. Paso al siguiente. Hay una parte ahí, no si tengo las letras más amontonadas. Hay una parte ahí en la que dice que se fueron, se apartaron solos, únicamente ellos. Era lo necesario, era lo que necesitaban, porque ellos necesitaban descansar. Los discípulos habían venido de ir recorriendo diferentes lugares, anunciando el reino de los cielos, hablando acerca de Jesús, sanando enfermos, expulsando demonios, y ahora necesitaban descansar un poco porque estaban cansados por lo agobiados que estaban. Así que yo me puedo imaginar la escena, porque ellos estaban tan gozosos de lo que había sucedido, estaban tan felices de lo que Dios había hecho por medio de ellos y en ellos, que querían contárselo a Jesús. Y me lo imagino uno con otro diciendo: bueno, déjame hablar a mí ahora, que tengo algo bueno que contar. Cállate un poco, Mateo, estás contándolo todo tú solo. Me puedo imaginar la escena también
viendo que estaban impactados por lo que había ocurrido. Y incluso diciendo, pero mira lo que me pasó a mí, o fue incluso más impresionante que eso que has contado. Y el otro decía algo todavía mayor, porque estaban con gozo de lo que habían vivido. Contaban las experiencias de lo que Dios había hecho allí. Yo me acuerdo, nos acordamos mi esposo y yo, cuando los chicos salían del colegio, ella tenía más habilidad para eso, pero cuando los chicos salían del colegio, todos los cuatro siempre tenían algo, un tiempo que los cuatro estaban los cuatro al mismo tiempo en la escuela. Y los íbamos a buscar y los cuatro tenían algo siempre que contar. Y me suena esto familiar en el sentido de pensar cómo lo hacían. Oye, déjame hablar a mí, oye, déjame contar, oye, cállate un poco. Era la misma historia, la misma situación. Y continúa todo ese hilo, él contando todas estas cosas, Marco contando todas estas cosas de los discípulos con el impacto de la experiencia, pero incluso al final del pasaje, que ya veremos la próxima semana, tiene que ver incluso con ese momento en el que Jesús camina sobre las aguas. Otra vez, todo un hilo conductor, ya lo veremos la próxima semana. Y no solamente eso, sino lo que ocurre también en Genesaret, donde la gente también busca a Jesús para recibir un milagro. Jesús atrae. Jesús atrae. Pero las multitudes eran tan insistentes que no permitieron que Jesús y los suyos pudieran descansar y comer. Las multitudes, la gente quería también a Jesús y le seguían. Y en parte tenemos que darnos cuenta que lo que vivieron los discípulos era parte del ritmo de la vida cristiana. Un constante entrar a la presencia de Dios y desde ahí otra vez al mundo. Y del mundo nuevamente a la presencia de Dios. En el mundo estamos, pero no pertenecemos a Él. Cuando digo esta referencia al mundo no quiere decir de irnos al mundo hacia el pecado, sino que tenemos que estar en el mundo dando testimonio de nuestra fe. Y la vida cristiana consiste en esto, entrar a la presencia de Dios para poder salir nuevamente a donde la gente nos necesita. Si estás tan ocupado como para no aguantar el ritmo de la vida cristiana, deberías pensar que tienes que avivar el fuego o aumentar la llama por la pasión por Dios. No son las actividades las que nos agobian. No son los muchos quehaceres los que nos cansan. No es que no tengamos tiempo para nosotros. Es que necesitamos aún más entrar en la presencia de Dios. Entrar y salir. Ninguno de nosotros haría un esfuerzo si realmente no entra en un lugar determinado a comer, alimentarse y tener el vigor que necesita tener. Ninguna persona puede realizar un trabajo bien hecho si también no descansa. Está comprobado que las personas que descansan físicamente, el tiempo que tienen que descansar, rinden mejor en su lugar de trabajo que aquella persona que se agobia tanto trabajando por querer hacerlo todo, pero no descansa lo suficiente como para poder desarrollar la labor en la cual está. Necesitamos tener descanso en todo tiempo y tenemos también necesidad de descanso en el Señor. No podemos dar si primero no recibimos. Alguien que se ofrece a servir primero tiene que ser servido. ¿En qué manera? Jesús nos sirvió. Jesús sirvió por nosotros. Jesús se entregó para poder mostrarnos que podíamos descansar en Él porque Él llevó nuestras cargas. ¿Quieres servir al Señor y quieres hacerlo diligentemente? ¿Quieres hacerlo con excelencia? No dejes de entrar a la presencia de Dios porque si no te vas a cansar. El problema no son las muchas tareas. El problema es que nos hemos olvidado de entrar a descansar en la presencia de Dios. Entra a descansar en Dios y entonces verás como tu servicio es un servicio ligero que no te costará porque habrás entendido lo que Dios quiere hacer en ti. Tengamos cuidado de tener una actividad demasiado constante, porque nadie puede trabajar sin descansar y nadie puede vivir como cristiano a menos que tomes su tiempo con Dios. Si no tomas tiempo con Dios, no puedes entonces ser efectivo. Y esto era lo que estaba pasando a los discípulos. Y no estoy hablando de descanso, no estoy hablando de ir a la playa, ni ir a la montaña, ni ir a un spa. No estoy hablando tampoco, cuando hablo de descanso, no estoy hablando de tirarnos en la cama. Al descanso al que me refiero es entrar en la presencia de Dios. A veces no sabemos enfrentar nuestro día a día
porque no le damos a Dios la oportunidad de hablarnos, de que se muestre a nosotros, o porque nosotros no nos damos a nosotros mismos la oportunidad de hablarle a Él y contarle lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos hecho. Necesitamos tener tiempo con Dios de quietud, de alimentarnos. Los discípulos lo necesitaban. Necesitaban escuchar las enseñanzas, no solamente contar de Él, porque necesitamos apartarnos todo el tiempo que sea necesario para esperar en Él. Pero a la vez también preguntémonos, iglesia, preguntémonos, ¿cómo podremos asumir las cargas de la vida si no hay contacto con el Señor de ella? ¿Cómo vas a enfrentar el día a día si no buscas al Señor? ¿Cómo podremos hacer la obra de Dios sin tener sus fuerzas? Si no tenemos fuerzas del Señor, ¿cómo vamos a poder hacer lo que Él nos pide? ¿Y cómo podremos recibir esas fuerzas si no buscamos en tranquilidad y a solas esas fuerzas en la presencia de Dios? Iglesia, nos debemos centrar en Dios. Nuestro servicio depende de cuánto entremos en la presencia de Dios para buscarle a Él. Esto es. Pero, como te dije, ellos no pudieron descansar. Y a la vez, fíjense que otra advertencia también tenemos. Tengamos cuidado de retirarnos demasiado. Porque eso sí, cuando empezó la vida monástica, era por el siglo X, siglo X, siglo XI, empezó la vida monástica. Cuando empezó la vida monástica, ¿saben qué? La gente se apartaba para buscar de Dios porque querían apartarse del mundo. Y se quedaban allí buscando a Dios. Pero, ¿de qué sirve solo buscar a Dios si no puedes dar lo que Dios te da? Necesitas estar ahí. Buscamos la comunión con Dios sin evitar la comunión con los demás, con los que están a nuestro alrededor, para prepararnos mejor para ella. Buscamos a Dios y servimos mejor. La vida cristiana es el encuentro con Dios en el lugar secreto y con todos los demás en los diferentes aspectos de la vida, en la vida pública. Eso es la vida cristiana. Presento delante de Dios, busco o vivo lo que el Señor me ha dado. Los discípulos no pudieron descansar. La gente llegó antes al lugar donde Jesús iba a ir con sus discípulos que los mismos discípulos. Y aquí es algo interesante porque el lago donde ellos estaban era un lago de 6 metros de diámetro por 13, 6 por 13. Era fácil llegar de un lado a otro. Yo no sé si has conseguido alguna vez rodear un lago caminando. ¿Lo has conseguido? No es muy difícil, dependiendo de cuál es la magnitud del lago, de cuán grande es. Pero para que te puedas entender cómo es que la gente llegó antes, también tienes que pensar algo. Por si no te habías dado cuenta, los motores fuera borda todavía no existían. Llegar a un lado a otro con una barca significaba que había que hacerlo. Era fácil que la gente llegara caminando. Y más si era un grupo tan multitudinario de gente como nos dice el texto que era. Así que ellos no pudieron descansar, la gente les siguió, y cualquiera, pensando en los discípulos, y en parte, aplícatelo a ti, lo aplico yo también. Cualquiera se hubiera molestado por quitarte su tiempo de descanso. Pero Jesús tuvo misericordia. Jesús no se enfadó porque las multitudes estaban allí. Tuvo que hacer un alto con sus discípulos para atender a aquella gente, pero para poder mostrarle a sus discípulos nuevas cosas. Los veía ir sin rumbo y como veía las multitudes y los veía ir sin rumbo y como ovejas que no tienen pastor. Porque dice el texto que los vio como ovejas que no tenían pastor en el versículo 34. Y entonces, una oveja no puede encontrar el camino por sí solo. Solo cuando Jesús nos guía y nosotros le seguimos es cuando podemos encontrar el camino. Primera característica de una oveja, necesita a alguien que le guíe. Pero una oveja sin pastor no puede encontrar comida ni agua. Solo podemos obtener las fuerzas para la vida del que es el pan de vida. El alimento que necesitaban aquella gente era el alimento que solo Jesús le podía dar. Por eso Jesús tuvo misericordia de ellos.
Tercera cosa, una oveja sin pastor está indefensa ante los peligros que la acechan: lobos, animales salvajes, los ladrones. Solo en la compañía de Jesús podemos caminar por el mundo y librarnos del mal. Solo con él. Cuando Jesús nos miró y nos vio como ovejas sin pastor, estaba viendo en ellos gente que tenía una necesidad, 3 necesidades. Necesitaban un guía, necesitaban alimento, necesitaban ser librados. Y Jesús se ocupa de ellos. ¡Qué interesante! La misericordia de Jesús por las gentes. ¡Qué interesante que aún a pesar del cansancio de él, de sus discípulos, los tienen que atender! Porque los discípulos están allí. Pero el pasaje continúa y aquí es donde se produce algo extraordinario también. Vamos a verlo. Como la hora ya era muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren para sí algo de comer. Él les respondió y dijo: dadle vosotros de comer. Le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al enterarse le dijeron: 5 y 2 pescados. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y luego iba dando a los discípulos para que los pusiesen delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. Y los que comieron los panes eran como 5.000 hombres. Interesante, impresionante. Déjenme decirles algo que me puedo dar cuenta en este pasaje. Cada milagro de Jesús era una nueva sorpresa para aquellos discípulos. En este momento no cabe la frase esa de: yo en la vida ya lo he visto todo. Ya, lo que yo no haya visto, no lo ha visto nadie. Ya no hay nada que me sorprenda. ¿No habéis dicho alguna vez esta frase? Los discípulos no podían decir estas frases con Jesús. No podían decir estas cosas porque Jesús siempre les daba una nueva sorpresa. Con Jesús en tu vida siempre hay una sorpresa. Porque Jesús siempre te puede sorprender. Porque en tu mente y en tu corazón no puedes ni siquiera imaginar todo lo que Dios puede hacer. Escucha bien. Si caminas con Jesús, siempre te va a sorprender. Un milagro, una provisión, una sanidad, algo que no entendías. Una persona que dice: ¿cómo se acerca a Dios? Y nunca se iba a acercar a Dios. Con Jesús siempre pueden suceder cosas maravillosas. La reconciliación de un matrimonio, la reconciliación de una familia, un padre con un hijo. Que haya trabajo, que no haya trabajo, que la economía cambie, sabiduría para administrar la economía. Con Jesús siempre hay algo extraordinario. Siempre. Y los discípulos iban de extraordinario en extraordinario. Y yo me imagino, siempre, claro, lo de decirles a vosotros que yo no me imagino, como para que no lo supieran. ¿Habéis visto los dibujos animados como cuando alguien se sorprende? ¿Qué le pasa a los dibujos animados cuando alguien se sorprende? Que la boca se le cae al suelo. ¿Sí? ¿No? ¿No habéis visto esa escena de cualquier dibujo animado que la boca se le cae al suelo? O si no al suelo, pero sí que se tira, como estoy asombrado. Pues yo puedo imaginarme a Mateo, a Juan, a Lucas, a todos estos a los discípulos me los puedo imaginar todo el día con la boca aquí. Y con la mano así. Asombrados por lo que Dios hacía. Asombrados por lo que Jesús hacía. Y los muchos detalles en el relato de Marcos nos muestran que alguien lo vivió directamente. Recordemos que Marcos tiene una fuente que le cuenta todas las cosas y por eso él las escribe, que es el apóstol Pedro. Y la multitud, dice, entre otras cosas, se sentó en la hierba, se pusieron en grupos. Aquello impactó tanto a Pedro y a los demás discípulos que incluso los 4 evangelios hablan de ese milagro. Hay cosas que solo cuentan 3 de ellos, pero aquí los 4 cuentan de ese milagro. Y el milagro fue tal que al final recogieron 12 cestas de lo que había sobrado. Y no solamente comieron, sino que se saciaron, nos dice el versículo 42.
Y el relato nos dice que eran como 5.000 hombres, pero habría que contar también a las mujeres y a los niños. O sea que allí había mucha gente. Ahí no es tan fácil lo de enciende el fuego, ¿eh? Enciende el fuego que voy a hacer unas papas fritas. Enciende el fuego que voy a poner el pan ahí. Hay un tremendo milagro aquí. Hay un contraste también. El contraste entre la actitud de Jesús y la actitud de sus discípulos. Fijemos, la manera en la que cada uno mira a la multitud es diferente. Como los mira Jesús a como los miran los discípulos. Fíjate que los discípulos vieron que era tarde, que la gente estaba cansada, que tenían hambre, y le dijeron a Jesús, mándalos a que busquen alimento, y si quieres después le sigues hablando. Era un poco como, mira, que es tarde, que es bien entrada la noche, casi ya. Y Jesús los sorprende. ¿Cómo los sorprende? Dadle vosotros de comer. Vale. Si habíamos terminado de estar espantados por un milagro, otra vez otro. Y otra vez la boca de los discípulos. Hay algunos que dicen que se encarguen otros. Y hay quienes dicen, la necesidad de mi prójimo es mi necesidad. Y eso fue lo que hizo los discípulos, humanamente, como haríamos cualquiera de nosotros. Es que nos gusta señalar mucho a los discípulos, pero no nos señalamos a nosotros mismos. Los discípulos actuaron como nosotros hubiéramos hecho. Oye, despídelos que vayan a comer. Pero Jesús dice, dadle vosotros de comer. Cuando Jesús le pidió a sus discípulos que le dieran de comer a la gente, ellos dijeron que el dinero que tenían no era suficiente para comprar ni siquiera el pan. Ni siquiera el pan. La moneda a la que se referían con aquellos 200 denarios, un denario equivalía al salario de una persona en un día de trabajo. Y dice, vayan y hagan, denle de comer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viendo que los discípulos trajeron la primera opción. Fíjate, esto es interesante, esto es como el concepto de, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. La solución que trajeron los discípulos no era válida. Entonces Jesús les ofrece otra solución. Preguntad qué es lo que tenéis. Pues aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Ah, muy bien. Pues tráiganmelo. Jesús pidió que se los trajeran. ¿Qué tenéis? Le trajeron lo que tenían. Y aquellos 5 panes eran de cebada y pan que llamaban como pan de personas humildes o de pobres. Y los 2 pescados que tenían eran como sardinas, o sea, aquello no daba para nada. No daba para nada. Pero aquello podía servir para alimentar a una persona, 2, 3, 4, 5, bien repartido, podría conseguirse. Pero no daba para mucho más. Jesús lo toma en sus manos, bendice al cielo, bendice a Dios. Esto es interesante. No bendice los alimentos, no pone, no. Bendice a Dios. Bendecimos al dador de la vida, no a lo que, no honramos a lo creado, honramos al Creador. Y Jesús bendice al cielo e hizo maravillas con aquellos panes y peces. En las manos de Jesús, escucha bien, en las manos de Jesús lo poco siempre es mucho. Jesús les dijo que todo lo que tenían que saber, les dijo todo lo que tenían que saber para hacerlo, les dijo todo. Pero la presión de la situación y el cansancio de los discípulos desde donde venían de hacer la misión que Jesús le había encargado, no les dejaba ver la realidad, no les dejaba ver lo que Jesús podía hacer. Todavía no habían asimilado que durante la misión Jesús les mandó con lo puesto, pero que Él se encargó de proveerles e hizo grandes milagros. Lo que pasa es que lo que Jesús hizo aquí ahora era una escala mayor. Yo no sé cuánto lo podemos elevar esto a la no sé cuánta, ¿no? Sí, lo de la potencia, ¿sí? Matemática. Eso, gracias. Un ingeniero que me ayude. Yo no sé cuánto, pero claro, no era lo mismo alimentar a 2 que se metían en una casa y le daban un plato de comida y le daban un alojamiento para dormir. ¿Cómo le vamos a dar de comer a 5.000 hombres para las mujeres y los niños? No habían entendido nada. Puede que creamos que tenemos pocos recursos. Puede que creamos que somos pocos.
Pero déjame decirte que aunque tengamos pocos medios, esa no es la razón para ser pesimistas o derrotistas, como lo fueron en ese sentido los discípulos. Tampoco lo debemos ser nosotros. Lo peor es decir, para lo que yo puedo hacer, no vale la pena ni intentarlo. Hay muchos que yo les he escuchado decir esta frase, y no lo he escuchado en otros lugares, lo he escuchado aquí, contigo. Para lo que yo puedo hacer, no. Yo, un refrán del refranero español que me encanta, que yo siempre repito, ¿sabéis cuál es? Grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Lo que tú puedes hacer es poco. Lo que tú puedes hacer es lo que Dios te ha dicho que puedes hacer. Y esto es importante. En una etapa de mi vida que alguien o muchos me dijeron que yo no podía hacer lo que yo pensaba que podía hacer de parte de Dios. Y Dios me tuvo que afirmar y decirme, tú puedes hacer lo que yo te digo que puedes hacer. Y lo puedes hacer con la ayuda del Señor. Si nos ponemos en manos del Señor Jesucristo, podemos quedar sorprendidos por lo que Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. No digas, tengo poco. Soy lo que soy, Señor, en tus manos estoy. Ya Él sabe que somos pocos. Ya Él sabe que tenemos poco. Él es grande, es Dios. La tierra es el estado de sus pies. Solo con poner sus pies en la tierra, con nosotros tendríamos que tener cuidado. Porque nos aplastaría, ¿eh? Ya sabe que tenemos poco. Si Él es el dueño de todo. Tú le perteneces, esa silla le pertenece, ese teléfono le pertenece, esa vela le pertenece. La tierra es suya. Ya sabe que tenemos poco. Encima lo que tenemos no es nuestro, Él nos lo prestó. Te recuerdo que llegaste desnudo y te vas desnudo. Procura hacerte tesoros en el cielo y no en la tierra. Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros grandes cosas. Solamente nos hace falta creerle a Él. No quiero cansarte. Vamos a resumir y terminar. La primera cosa. Como hijos de Dios, debemos pasar tiempo con Él. Estar a solas con Él es necesario e importante en el desarrollo de nuestra misión. Eres un hijo de Dios, tienes una misión. Eres un hijo de Dios, Dios quiere hacer algo a través de ti. Eres un hijo de Dios, tienes que estar con Él para entender las instrucciones de lo que tienes que hacer, porque por ti mismo no puedes. Segunda cosa. Nuestras experiencias y vivencias del Evangelio deben ser conocidas por los que están a nuestro alrededor. Cuenta las cosas que te han pasado. Cuenta las cosas que has experimentado. Porque todas estas cosas son de inspiración a otros. Y si no tienes experiencias que contar, debes buscarlas. Si no tienes experiencia con Dios, busca a Dios para que puedas vivir esas experiencias. Todo cristiano debe aceptar el reto de llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado y ponerla en común con los demás, la tuya con la mía, juntos para llegar a la meta. Y también, hermanos, sepamos, a Dios le encanta que nosotros le contemos cómo nos sentimos cuando le obedecemos. Esto es maravilloso. Me contaba Josué, muchos de vosotros lo conocéis, me contaba Josué que su padre estuvo en prisión por predicar el Evangelio, aquí en España. A veces nos olvidamos que aquí hemos sufrido persecución, de hecho ahora estamos sufriendo otra vez. El caso es que me decía Josué que cuando él era un niño, se empezó a proyectar aquella película que alguna vez os hablé, la de la cruz y el puñal. Había un montón de películas que se proyectaban. Y saben, no se proyectaban con móviles o con ordenadores como hoy, se proyectaban con el Super 8, ¿os acordáis? Y saben, el padre de Josué decía a Josué que fuera en la furgoneta que iba recorriendo todo el país poniendo la película, todo. Y el padre venía a la furgoneta y decía, ¿y qué llevamos? ¿Qué comemos? Dios proveerá. ¿Saben qué era lo interesante de Josué? Que a Josué lo enviaban porque era un niño. Y porque Josué tenía deditos. Y con los deditos de Josué se podía rebobinar la cinta de Super 8.
pero iban y predicaban el Evangelio por todos los lugares, proyectando aquella película, y muchos se convirtieron a Cristo. Si Josué no contara esta experiencia, yo no la conocería. ¿Y saben qué? Cuando me la contó, me inspiró. Si tienes experiencia con Dios, cuéntala para que sean de inspiración a otros y para que esos otros puedan también ser impulsados por el Evangelio a hacer la tarea que Dios les ha encomendado que hagan. Tercera cosa. Aumentemos nuestra pasión por Dios, llenándonos de su Santo Espíritu. Solo así podremos soportar la exigencia de la tarea que tenemos que realizar. Si no te llenas del Señor, no podrás hacerlo. A veces no sabemos enfrentar nuestro día a día porque no le damos a Dios la oportunidad de hablarnos, porque no sabemos estar quietos, porque no sabemos escuchar. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Cuando entres en tu habitación a orar, cuéntale lo que hay en tu corazón, pero después quédate calladito y escucha lo que Dios tiene que decirte en base a lo que tú le has hablado. Porque si tú no le dejas hablar a Dios en tu intimidad, entonces tú estás haciendo un monólogo. Eso no es orar. Porque una oración depende de dos personas que hablan y responden. Esto es orar. Orar no es llego aquí, digo, Jesús, amén. Escúchame. Escúchame. Y cuarta cosa, cambiemos nuestra mentalidad y aumentemos nuestra confianza en Dios para que podamos hacer aquello que Él dice que podemos hacer. No escurramos el culto porque no lo podamos hacer. Escuchemos su voz dándonos las instrucciones de cómo hacerlo. Deja que Dios haga los milagros. Los milagros se encarga Él. Nosotros hacemos lo que Él nos manda. Pero los milagros no los hacemos nosotros, los hace Él. Y lo hace con lo que tienes en tus manos. Lo hace con lo que tú eres. Tan sencillo. Y aunque te parezca poco, deja que te asombre nuevamente y también asombre a los que están alrededor. Sé un instrumento en su mano. Los discípulos estaban ahí. No hemos entendido todavía esto y estamos deseando contarlo y ahora nos dejan vivir esta nueva experiencia. Con Dios es así. Sírvele con toda tu pasión, sírvele con todo tu deseo. Entra a su presencia y Él se encarga de los milagros. Y bueno, ¿y qué más? Pues si tenemos que estar todo el día levantando la barriga porque se nos cae el tendón inferior y lo tenemos que levantar. Qué bien hablo el mentón. No cuéntame qué recurso de vocabulario tengo. Por favor. Busquemos el Señor y dejemos que Él haga el milagro. No te sorprendas que Él pueda hacer milagros, es Dios. Sorpréndete que nos puede hacer a través de ti. Déjate sorprender por Él. Déjate sorprender por Dios. Y si aún no te has dejado sorprender por Él, porque aún no lo has recibido como tu Señor y Salvador, si aún no le has dicho a Jesús, Jesús, te necesito, díselo. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale lo que eres a Jesús. Y si se lo entregaste en los últimos días y hoy quieres hacerlo público, ponte en pie donde estás y dile, yo he recibido a Jesús como Señor. O ponte en pie y dile, yo quiero hoy decirle a Jesús, te acepto en mi corazón. No te demores. Reconócelo públicamente. Deja que los demás vean lo que Dios está haciendo en ti, tu experiencia con Él. Que a ti, iglesia del Señor, no te canses de experimentar en Dios, en su presencia, para que puedas compartir con los que